Bien, pues buenos días. Yo les voy a platicar un poquito lo que hacemos las psicólogas. Muchas veces, como decía el doctor Álvarez, a veces el manejo es quirúrgico, a veces con nutriólogo, y muchos de nuestros pacientes traen la historia efectivamente de que han ido con nutriólogas, pero nunca pasan con la psicóloga. Y generalmente el paciente, su expresión es: no estoy loco, no sé por qué tengo que pasar por la psicóloga, ¿no? Yo creo que es muy importante, como decía el doctor Álvarez, la valoración previa si no hay algún problema psicológico y o psiquiátrico, ¿no? Yo creo que cuando un paciente llega a la consulta y nos pide ayuda, el paciente debe pasar también, aparte con el cirujano, con la nutrióloga, con el médico internista, a psicología. Nuestro paciente llega con una actitud muy positiva. Es un paciente que trae la esperanza de que la cirugía bariátrica va a cambiar ahora sí su vida. Generalmente son pacientes que sabemos que traen toda una historia de fracasos constantes y que conocen a veces todas las dietas buenas y malas y todos los productos milagro que ellos pueden consumir para bajar de peso. Cuando a ellos se les propone la cirugía o saben de la cirugía bariátrica, ellos tienen una última esperanza, entonces llegan con una actitud muy positiva, muy motivados, como aquí les puse. Son pacientes que en algún momento tienen unas muy buenas redes de apoyo, a veces la familia los apoya, los amigos, entonces llegan muy entusiasmados, muy motivados, tienen muy buenas expectativas. Hay pacientes que en algún momento estas expectativas son: mi vida va a cambiar, voy a conseguir pareja, mi trabajo va a ser mejor, voy a poder vestir mejor. Ven las cosas totalmente maravillosas. A veces no es lo mejor, porque a veces creen que todos sus problemas se van a resolver con la cirugía bariátrica. Por lo tanto, es importante nosotros también ubicarlos y darles buena información para que a ellos les quede claro este concepto. Por otro lado, bueno, las fantasías que traen de la cirugía, ¿no? Muchos pacientes, a pesar de que se les explica qué es la cirugía bariátrica, de repente dicen: oiga, ¿y me van a cortar? Y ya saben que sí se les va a cortar, o creen que al otro día de la cirugía ya van a estar delgados. Por lo tanto, como decía el doctor, se meten en internet y de repente llegan con muy buena información o con muy mala información, aparte de lo que oyeron de la vecina y de la comadre, y entonces el paciente viene con una información de repente muy distorsionada. Por lo tanto, nosotras como psicólogas debemos explorar cuál es el concepto que él trae de la cirugía bariátrica y en qué condiciones él se encuentra. Un punto también muy importante es ver si el paciente en ese momento está psicológicamente preparado para tener una cirugía bariátrica. Nosotros en algún consenso hicimos ciertas contraindicaciones absolutas y relativas, en donde vemos que si un paciente tiene un problema, por ejemplo, psiquiátrico importante, necesita tener primero el tratamiento psiquiátrico para después ser sometido a una cirugía. O pacientes, por ejemplo, que traen una depresión mayor, o pacientes que en algún momento tienen muchos problemas familiares, que la familia va a contribuir mucho al sabotaje, que esto se da con frecuencia. Entonces, nosotros tenemos que ver si el paciente en ese momento está preparado y si no, prepararlo. Por otro lado, yo creo que aquí hay un factor también muy importante, que es la imagen corporal. Nuestro paciente llega con un concepto de lo que es su imagen corporal y posteriormente con la baja de peso va cambiando esta imagen corporal y llega el momento en que empieza a haber todo un poco de confusión en cuanto a qué tanto ha bajado, si es delgado o no es delgado, qué tanto come, empieza a perder un poco estas dimensiones tanto de su cuerpo como del alimento. Por esto y muchas otras cosas más, yo creo que el impacto que tiene nuestro paciente inicial llega con una buena expectativa, pero también es bien importante valorar psicológicamente si está apto para llevarlo a cabo. Yo creo que cuando nosotros hacemos una valoración psicológica, debemos tomar 3 caminos básicamente: valorar a nuestro paciente y, si es necesario, pasarlo a psiquiatría. Muchos pacientes requieren de algún ansiolítico, de algún antidepresivo, porque de repente tienen ciertos trastornos de atracón y que de repente comen por ansiedad y comen cuando están muy estresados. Entonces, a veces nos apoyamos con los psiquiatras para que nos ayuden con los psicofármacos. Hay pacientes que directamente pueden pasar a cirugía sin ningún problema psicológico. Sabemos que no vamos a encontrar personas perfectas ni sanas al 100%, o pacientes que tenemos que preparar psicológicamente dándoles información y explicándoles un poquito mejor, o pacientes que se les tienen que dar terapias breves como para que vayan en mejores condiciones psicológicas al tratamiento, a la cirugía, perdón. Por lo tanto, nuestras fases después de que el paciente ya está operado, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a verlo al hospital inmediatamente, a ver qué pasa con este paciente después de la cirugía, si está durmiendo bien, si come bien, si no está deprimido, si no está arrepentido, qué está pasando por su mente, cómo se siente. Entonces platicamos en algún momento con él, que esto yo creo que es muy importante porque él siente la contención de todo el grupo multidisciplinario.
Por otro lado, una fase intermedia, que es yo creo que aproximadamente entre los 0 y 3 meses, después, 3 días de operado que tiene a los 6 meses, que es cuando existe la baja más fuerte de peso y que de repente empieza a haber toda una serie de cambios muy importantes en el postquirúrgico, cambio de imagen corporal, se tiene que despedir de su ropa, son pacientes que en algún momento empiezan a ser saboteados por la familia, por los amigos, empiezan a tener mayor aceptación, les causa ansiedad tener mayor aceptación, eran pacientes discriminados, ahora son pacientes más aceptados, entonces empieza a haber toda una serie de situaciones postquirúrgicas que se empiezan a veces a angustiar. Y el tardío, que yo creo que esto tiene que ver un poquito más ya aproximadamente como después de los 6 meses, que son pacientes que ya agarraron de alguna manera un poquito el ritmo de cómo comer, ya su cambio de imagen se tiene que estar trabajando, que ya tiene un poco más aceptado que están bajando de peso y que hay toda una serie de cambios y que se están enfrentando un cuerpo diferente. ¿Cuál es este impacto de alguna manera que tienen nuestros pacientes? Como yo les decía, la baja más rápida es a los 3 meses. Sabemos que hay pacientes que después de una cirugía bariátrica como el bypass, ellos pueden en algún momento tener a lo mejor en un mes 15 kilos menos, ¿no? Entonces, para el paciente esto es un shock. Son pacientes que a veces nunca en su vida se han visto delgados, son pacientes que toda su vida han luchado con la obesidad, son pacientes que en algún momento se han despreciado, han sido discriminados y que entonces empiezan a bajar de peso y ellos a veces ni siquiera sienten que llevan 15 kilos. A veces siguen teniendo una percepción mental de que tienen una obesidad. Y muchas veces hay pacientes que llegan a su peso y aún así sienten que siguen siendo obesos, siguen caminando como obesos, siguen comprando ropa muy grande. Por eso es tan importante todo el apoyo psicológico postquirúrgico. Por otro lado, cambian las relaciones interpersonales. Muchas veces empieza a haber competencia con los amigos, empieza a haber competencia con la familia. Existen diferentes tipos de familia, en donde hay familias que son muy apoyadoras y muchas veces van a los grupos y están con nosotros y están al pendiente del paciente. Pero en muchas otras ocasiones hay familias que los sabotean, que compiten con ellos, que los critican. ¿Cuántas veces no hemos oído en algún momento que les dicen, oye, estás bajando mucho de peso, estás muy mal, ya pareces enfermo, yo creo que algo pasó porque no es normal, te ves ya muy mal? Nunca generalmente les dicen algo positivo. O si no, come un poquito más, estás comiendo muy poco, pruébalo nada más. Muchas veces la familia, los amigos van induciéndolo a que el paciente rompa este estilo de vida. Nuestro paciente obeso es un paciente que no tiene límites, por lo tanto comió tanto, no tiene esos límites y come, come, come. Y algo bien importante es ayudarle a que él pueda poner estos límites, a que pueda decir no a la gente en cuanto a la comida, a las críticas, a lo que le dicen. Es un paciente que tenemos que ir reeducando, psicoeducando, porque de verdad, como decía el doctor, es bien importante que él cambie su estilo de vida. Por otro lado, estas conductas de autosabotaje. A veces el paciente entra en una situación de angustia que cuando se ve delgado no sabe qué hacer. Le angustia que todo el mundo le diga que se ve bien, le angustia que todo el mundo le diga que se ve muy guapo, guapa, se siente mucho más vulnerable ante el sexo opuesto y esto también en algún momento no sabe cómo manejarlo, por eso es tan importante apoyarlo. Los cambios en la imagen corporal, después de ser un gordito, a lo mejor macizo, simpático, que él de alguna manera se sentía fuerte, porque a veces se asocia la obesidad con fortaleza, de repente es un paciente que empieza a bajar de peso, su piel está flácida, quiere hacer ejercicio, pero la piel está siendo un poco flácida, entonces empieza a haber toda una serie de distorsiones en su imagen corporal, por lo tanto tenemos que ayudarlo a aceptar su nuevo cuerpo. Su sexualidad, bueno, sabemos que cambia, obviamente él muchas veces tiene una obesidad de 10 años y en esos 10 años ha tenido una vida sexual deficiente, ahora empieza a tener una vida sexual mucho más activa y también de repente es un encuentro muy importante con la pareja. Los duelos, nuestros pacientes es bien importante trabajar los duelos porque él se tiene que despedir de su mejor amigo que es la comida. Se tiene que despedir de su amigo, la comida, se tiene que despedir de su ropa, a veces se tiene que despedir de algunos otros amigos, de ciertas costumbres que son asociadas con la comida, por supuesto, con el acto de estar, de los atracones. Entonces tenemos que ayudarle a que él empiece a despegarse de todo lo que en algún momento le podía causar daño en cuanto a su obesidad. Descartar esta psicopatología. Yo creo que mucho se asocia la obesidad con depresión, ansiedad, y en algún momento se ha hablado de la personalidad del obeso. A la fecha no hay una personalidad definida, el obeso puede tener características un poquito de todo,
pero yo creo que sí está muy presente lo que sería la depresión y la ansiedad principalmente. Sus hábitos alimentarios, que sabemos que mucho asocia a la comida con ciertas actividades, hay como una dependencia psicológica a la comida. Entonces, romper con estas situaciones emocionales y la comida, el que como por ansiedad. Había una paciente que decía, cada vez que me enojo en mi trabajo me voy a la máquina de las donas. Sí, pero tú estás enojada, no estás hambrienta. Ellos a veces no pueden diferenciar esta situación de estar enojados o estar hambrientos, de tener esta emoción. Por lo tanto, hay que enseñarlos a que puedan identificar esta relación y se rompa. El estilo de vida, el estilo de vida son pacientes sedentarios, que en algún momento también tenemos que ayudarles a que tengan un ritmo de ejercicio y que en algún momento cambie su estilo de vida en cuanto a su alimentación. Sabemos que a veces el obeso no desayuna, dice que no come mucho, pero que tenga más estos horarios más establecidos, una actividad física y que de alguna manera tenga actitudes mucho más positivas y no de tanta autoagresión como es la obesidad. Algo bien importante es que nuestros pacientes a veces no tienen esta conciencia de enfermedad y entonces no tienen la conciencia del comer. ¿Cuántas veces en algunas ocasiones seguramente algunos de ustedes ha comido o hemos comido y no nos damos cuenta que ya nos acabamos todo? Entonces yo sí creo que a veces el paciente obeso es tan impulsivo que come y no tiene esta conciencia. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho en el postquirúrgico, el que tenga mucho más conciencia de lo que come, cómo come. Son pacientes que en algún momento deben reconocer la demanda de su cuerpo, el sentir realmente hambre y que no sea un hambre emocional. Él debe aprender a diferenciar lo que es un hambre física a lo que es un hambre emocional. Entonces que reconozca cuando tiene hambre. Elegir un lugar apropiado para comer. A veces son muy desorganizados para comer. ¿Dónde comer? ¿Con quién comer? Porque muchas veces los mismos amigos lo obligan a comer y él no quiere o no puede decir que no. Es bien importante el lugar apropiado. Percibir los sabores, los olores de los alimentos. Come impulsivamente y a veces no se da cuenta ni a qué sabe lo que él está realmente probando, ¿no? Comer lentamente en pedazos pequeños y a tener mayor satisfacción con menor cantidad de comida. Yo creo que son pacientes, como les digo, que por tener atracones, por ser tan impulsivos, a veces no disfrutan del comer como ellos creen. Y en el momento en que lo van aprendiendo, ellos se van dando cuenta de que efectivamente se pueden saciar con menos comida y es cuando empiezan ellos a cambiar su estilo de vida. Yo creo que aquí algo muy importante son los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo generalmente son grupos que no van a sustituir a un especialista, no van a sustituir a un equipo multidisciplinario, van a ser complementarios. Muchas veces hemos visto en los grupos cómo hay pacientes que son como líderes y son pacientes que entre ellos se van a entender muy bien porque tuvieron las mismas vivencias. Son pacientes que comparten experiencias y a veces muchas cosas que no están ni siquiera en los libros. Son experiencias y tips que ellos se van comunicando y que esto es bastante positivo porque se sienten muy contenidos dentro de un grupo. Esto generalmente es dirigido por algún especialista de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, un psicoterapeuta, dura aproximadamente 1 hora y media. El doctor tenía unos grupos sensacionales donde iban a veces hasta 50 pacientes y se hacían algunas pláticas, algunas actividades, que era maravilloso y tiene que ser en el mismo lugar, en el mismo horario, en un lugar cómodo y tener un programa. El paciente está ávido de información y a veces tiene mala información y los grupos de apoyo ayudan mucho para que ellos puedan tener la información necesaria. Yo creo que actualmente nos podemos enfrentar con grupos tanto presenciales como por internet. Sabemos que en Facebook hay pacientes que tienen su Facebook, hay pacientes que tienen Twitter, hay pacientes que en algún momento pueden estar en constante comunicación ahora con la tecnología y yo creo que ha sido de gran apoyo. Por lo tanto, yo creo que el papel que tenemos nosotros como psicólogas es efectivamente hacer una entrevista. Muchas veces nos apoyamos un poco con los instrumentos de valoración, algunas pruebas de ansiedad y depresión, algunas pruebas de personalidad, algunas pruebas de imagen corporal. Hay pacientes que pueden tener a lo mejor algún antecedente de bulimia, una cuestión así, y manejar muy bien las contraindicaciones. No podemos a veces evitar que un paciente sea operado, yo creo que puede tener la oportunidad, pero yo sí creo que es prepararlo muy bien psicológicamente para que el paciente emocionalmente vaya lo mejor posible, porque como ustedes ven, y así a muy grandes rasgos, se enfrenta a toda una serie de cambios postquirúrgicos que son muy importantes y que deben ser manejados. Por otro lado, es importante esta visita hospitalaria que les comentaba y lo más grande, por eso lo puse en círculo rojo más grande, el seguimiento postquirúrgico. Hay toda una serie de cambios y aún así sabemos que hay pacientes que al año y medio regresan porque hay reganancia de peso,
o regresan y ya están espectaculares porque aprendieron de verdad a tener un buen estilo de vida. Así es que yo sí creo que dentro del grupo multidisciplinario, para quien trabaje con obesos, es bien importante de alguna manera tener la parte psicológica, psiquiátrica dentro del grupo. Por lo tanto, como conclusiones, yo creo que el paciente debe tener capacidad para el cambio y si no tenemos que apoyarlo para esto, descartar una psicopatología grave que a lo mejor solamente va a retrasar un poco la cirugía, pero quizá no evitarla, al menos que sea algo de verdad ya muy fuerte, lograr una adecuada autopercepción y conciencia al tratamiento. Son pacientes que tienen la idea de que todo es mágico y que así como creyeron en una crema y que iban a bajar de peso si se lo untaban 3 veces al día, pues también de repente, a pesar de que se les explica, son pacientes que creen que va a ser rápido. Ellos deben estar muy claros de su tratamiento, tanto pre como postquirúrgico. Las redes de apoyo, siempre el apoyo de la familia, de los amigos, de la pareja es bien importante y muchas veces se puede involucrar también dentro del tratamiento y mucha tolerancia a la frustración. Como les digo, son pacientes impulsivos que en algún momento quieren todo rápido. Deben tener esta tolerancia a la frustración, es todo un proceso en la baja de peso que puede tener mucho éxito siempre y cuando él entienda muy bien que es un proceso y que todo va a ir con calma, con buen resultado. Bueno, ahí está mi correo. Tenemos una página de psicología bariátrica donde somos puras psicólogas bariatras de varios lugares de América Latina, por si a alguien le interesa identificar a alguien. Y cualquier cosa que se les ofrezca, ahí está mi correo. Muchas gracias.